Francisco Cândido Xavier, cariñosamente conocido como Chico Xavier. Chico es en portugués el diminutivo de Francisco, como Pancho lo es en español. Chico Xavier desarrolló casi todos los tipos de mediumnidad conocidos: psicografía, psicofonía o incorporación, materialización, clariaudiencia, clarividencia, desdoblamiento, xenoglosia, psicometría, sanación, pasista, entre otros. Esta es la razón por la cual se lo considera el mayor medium de todos los tiempos. Es el más importante divulgador del espiritismo en el siglo XX. La grandiosa obra de evangelización de Chico Xavier sobrepasó los límites de su propia misión. Sumó la teoría y la práctica, la enseñanza y el ejemplo, el libro espírita y el amor sincero al prójimo. Psicografió, es decir, escribió dictado por espíritus desencarnados, 412 libros, cuyos derechos autorales fueron donados a más de 3.000 obras de beneficencia, hogares para ancianos, niños abandonados, hospitales, salas de primeros auxilios, comedores, etc. Se estima una entrada anual por las ventas en más de $2 millones. Chico Xavier nació en la pequeña ciudad de Pedro Leopoldo, en el estado de Minas Gerais, Brasil, el 2 de abril de 1910. Hijo de un obrero y una lavandera, creció dentro de una numerosa familia, con 8 hermanos. Su condición económica era muy pobre pero muy digna. Aprendió las bases del amor al prójimo y a Dios de su madre, mujer cristiana y virtuosa. Chico Xavier. Desde sus primeros años, la vida le mostró su cara más dura, parecía que lo estaba preparando para las dificultades que tendría que enfrentar durante toda su existencia, para cumplir con su misión de pasar el mensaje crístico de amor, perdón y caridad. Desde niño, Chico Xavier se sintió diferente a sus hermanos y amigos. Él podía ver a los muertos y conversar con ellos, mezclando así los dos mundos en una única realidad. Sus padres, muy asustados, pensaron que el niño iba camino a la locura. En esos tiempos no era común oír hablar de comunicación con los muertos ni de espiritismo. En realidad, Chico solo manifestaba sus grandes dotes de medium. A los 5 años su adorada madre desencarna, dejando al pobre padre con 8 hijos y sin dinero. Con mucho dolor, los reparte entre los familiares hasta poder hacerse cargo de ellos. Chico va a vivir con su madrina, la señorita Rita de Casia, mujer egoísta y déspota, quien lo maltrata seriamente. Chico jamás dijo una palabra en su contra. Pocos años después, su padre vuelve a casarse con una buena mujer que reúne, otra vez, a la familia dispersa. Son buenos tiempos para Chico, a pesar de la extrema pobreza. Chico Xavier continuaba cada vez más con sus visiones y conversaciones con los espíritus. Su madre se le aparece a menudo, dándole consejos y orientándolo en su camino espiritual. Su padre, muy angustiado, lo lleva al párroco del pueblo, quien sin conocimientos sobre la vida espiritual, lo exorciza como único remedio. Desde pequeño, al mismo tiempo que estudiaba, trabajaba para colaborar con su familia, primero en una fábrica, luego en una tienda y finalmente en el Ministerio de Agricultura, donde se jubiló, muchos años después. A los 17 años Chico Xavier tiene su primer contacto con el espiritismo. Su hermana María se enfermó gravemente y después de intentar todo, es llevada a la casa del matrimonio Peracio, que era espírita. Allí conoce los libros de Allan Kardec, el libro de los espíritus y el Evangelio según el espiritismo. Chico se dedica de lleno a su estudio, orientado por este matrimonio. Su hermana se cura, después de largas sesiones de desobsesión. Luego organiza el primer centro espírita de la ciudad de Pedro Leopoldo, Centro Luis Gonzaga, con solo 5 personas. Allí se presentó, por primera vez su guía Emmanuel, quien le enseña los 3 puntos básicos de la mediumnidad: disciplina, disciplina y disciplina. Chico Xavier también fue asistido por el espíritu del doctor Becerra de Meneses, dictándole mensajes. Los enfermos comienzan a llegar de todas partes para ser curados y doctrinados. Luego, por diferentes motivos, los miembros de este grupo se dispersan. Chico se queda solo, trabajando así, durante casi 2 años, 1932-1934. Lo llamaban el loco que habla con los muertos. Su guía Emmanuel le explica que aunque no haya personas asistentes, los espíritus desencarnados precisaban de doctrina y aclaración de ideas,
de tal modo, debía continuar con las sesiones, aunque aparentemente estuviera solo. Chico Xavier. Comienzan las críticas y Chico Xavier es cruelmente atacado por la Iglesia y la sociedad del momento. Jamás respondió a los agravios, él sabía que el mundo espiritual estaba trabajando con él. También comienzan sus problemas de salud, serias dificultades con la vista, el aparato respiratorio y otros inconvenientes, que no lo abandonarían por el resto de su vida. En 1943 aparece el primer libro dictado por el guía André Luiz, La vida en el mundo espiritual, no solar, que se agota inmediatamente, siendo editado ya cientos de veces y traducido a más de 20 idiomas, incluido el esperanto y el braille. Chico Xavier psicografió a cientos de espíritus, autores fallecidos y famosos, que querían dejar sus nuevos escritos. Muy divulgado fue el caso del autor Humberto de Campos. Sus familiares le hicieron juicio porque querían los derechos autorales, pero Chico ganó. Chico Xavier. Asimismo, por medio de psicografía se aclararon casos de asesinato, sentando jurisprudencia en Brasil. El primer caso fue en 1978, Mauricio García Enríquez, de 16 años, asesinado por su mejor amigo Divino Nunes, quien aducía fuera accidentalmente. Los padres de Mauricio reciben una carta donde les explica el accidente y les pide que liberen a su joven amigo, que era inocente. Este material se anexa al proceso judicial y el juez, basándose en la psicografía de Chico Xavier, libera al joven culpado. En 1982, se resuelve otro crimen gracias a las comunicaciones venidas del otro lado de la vida. El diputado federal Heitor Alencar Furtado, de 26 años, es asesinado mientras estaba en su auto y con varios custodios cerca de él. Todos eran sospechosos del asesinato. Heitor envía una carta a través de Chico Xavier explicando que fue realmente un accidente. En ambos casos, la firma del mensajero era idéntica a la cédula de identidad. En la historia de Chico Xavier hay miles de cartas enviadas desde el otro lado de la vida, aclaración de muertes, avisos de bienestar en el otro lado, recomendaciones o consuelo para los que quedaron en la tierra, siempre mensajes llevando paz y armonía a los corazones sufrientes. En 1980 se lo propone para el Premio Nobel de la Paz. Pero se lo otorgaron a la Oficina de la ONU por su trabajo con los refugiados. El año anterior lo había ganado la Madre Teresa de Calcuta, con solo 28 obras de beneficencia. Chico tenía 2.500 en ese momento. Chico Xavier residió en una humilde casa de la ciudad de Uberaba, estado de Minas Gerais, Brasil, a donde se mudó en 1958. Vivía de una módica jubilación de empleado del Ministerio de Agricultura hasta su partida definitiva de este mundo, el 30 de junio de 2002 a las horas 19:30. Ese día, Brasil salía campeón mundial de fútbol por quinta vez y Chico preguntó el resultado del partido. Pidió un café bien caliente porque sentía frío, oró y se acostó en su cama, juntó sus manos en actitud de oración, cerró sus ojos, suspiró y partió con una sonrisa al mundo espiritual, que también conocía. Cuentan los periódicos que el cielo ese día se tiñó de rosa y una inmensa luminosidad blanca rodeó su casa, elevándose a las alturas como si llevara consigo el alma de Chico Xavier. Fue velado en el centro del grupo de la oración, como él lo había pedido, en el lugar que tantos años asistió regularmente, ayudando, dando comida y consejos, psicografiando sin cesar mensajes venidos del más allá. Chico Xavier homenajeado en Brasil. Más de 200.000 personas acompañaron sus restos en el velatorio, en filas que demoraban más de 3 horas. Las flores de las 150 coronas enviadas por políticos, empresarios, admiradores y artistas fueron lanzadas a las personas que acompañaban el cortejo fúnebre. Chico Xavier fue llevado en el carro de los bomberos de la ciudad y acompañado por las fuerzas policiales y militares. Desde el aire, en un helicóptero de la policía militar, se lanzaron los pétalos de 3.000 rosas, las flores predilectas de Chico, sobre el cortejo, camino al cementerio. Al llegar al cementerio fue saludado por la salva de 21 cañonazos, como todos los héroes de la patria. El gobernador de Minas Gerais, Itamar Franco, que fuera presidente de Brasil, decretó luto oficial durante 3 días, en todo el estado. Chico Xavier fue un ejemplo de vida, espíritu de luz, mensajero del Nazareno.
Trabajó su mediumnidad a lo largo de 75 años y quizás su gran mérito fue vincular el espiritismo a la figura de Jesús, enfatizando su triple aspecto: ciencia, filosofía y religión.